fue un poco para poder crear, era uno de los requisitos de creación del ISTEPS. Entonces estamos aprovechando esta oportunidad también para poder conectar con las raíces tanto del ISTEPS como de Jardín Azuayo, con cada uno de sus fundadores, porque en cierto punto hemos visto también como equipo esa necesidad, ya que no hay una claridad de dónde venimos, para también, partiendo de eso, saber a dónde queremos llegar. También respetando siempre los principios de Jardín Azuayo, que es nuestra promotora, y también el ISTEPS es como un brazo de la cooperativa, no está deslindado de eso. Entonces queríamos agradecerle mucho por su participación, y también sabemos que este espacio va a ser muy enriquecedor para nosotros, porque nos va a poder conectar con nuestras raíces, digamos así. Correcto. Ahora veamos por dónde se comienza. Bueno, nuestra fundación es de educación y capacitación, deben saber ustedes, el Centro de Educación y Capacitación del Campesinado de las Ollas SEC. Ya Hernán les habrá contado los pormenores, pero esta organización nació en Chumiral, y con los cacauteros, con los de esa zona, que formaron la Urocal, que fue una organización bien importante en la zona, en la CEDO, en la división de la CEDO que hubo, ustedes deben conocer sus líos, la doctora Robalino, toditos esa gente que después fue al grupo del Moreno, y ellos formaron una CEDO y quedó la otra. Todo eso tuvo un proceso de educación, de discusión, en ese tiempo, de la organización popular. Eso era ahí había algunos compañeros que quedan todavía, como Rafael Guerrero, que ahora está de asesor de la cooperativa, y él estaba en Los Ríos, y algunos otros más. Ese fue un primer proceso. El segundo fue Paute. En Paute, cuando llegó Hernán de párroco, no conocíamos la zona. Esa parte oriental era la parte olvidada de la zona. Entonces, lo primero que hicimos fue una investigación. Acabamos la investigación y se cayó el Cerro Tambuga, sincronizado. Y ahí comenzó un problema en el que tuvimos que vernos con la gente, no muy conocida. Recién estábamos entrando, conversando pero tuvimos que asumir la dirección de eso, porque el alcalde y los concejales se fueron. Tuvieron miedo y se fueron. Entraron los militares y, bueno, ya saben lo que son los militares. Dejaron poniendo hijos a un poco de pauteñas y se fueron. Pero no, además de gastar plata, no hicieron más, de emborracharse en los campamentos. Nos tocó coordinar los campamentos, nos tocó administrar una parte del dinero, porque en lo de la Josefina lo que menos faltó fue dinero. Al final del proceso hubieron instituciones que devolvieron el 100% de lo que les habían asignado. No todo el dinero llegó a nosotros, por supuesto, pero tuvimos que, bueno, habíamos hecho antes, cuando estuvimos en Chumiral, hubo un fondo del Banco Central del Ecuador para créditos a los campesinos. Entonces, sí habíamos administrado crédito ya con anterioridad. Pero esto fue diferente. Y la única forma de enfrentar era organizando a la gente. Y se organiza conversando, que vayan viendo las raíces, y ahí conocimos mucho más a Paute. Se hizo, Paute Construye se llamó la organización, se dividió por barrios, se calificó a la gente según sus daños. Y ese fue un proceso de educación para la gente. Porque, bueno,
sabían que había dinero, pero no todo lo administrábamos nosotros. Claro. Y había gentes de aquí de Cuenca que tenían sus fincas vacacionales en ese sector y se les dañaron, pero no había dinero para ellos. Entonces ese sí que fue una pelea seria, que fue importante porque la gente se comenzó a dar cuenta que los que tenían derecho eran los pauteños. Ese fue un primer problema, la administración de ese dinero, cómo se fue repartiendo el dinero. En la reconstrucción no planificamos casas, nada. La Facultad de Arquitectura fue a ayudarnos, pero resultó un fracaso, porque ellos no sabían lo que pasaba. Claro, no conocían. No conocían. Entonces dijimos, bueno, vamos a calificar a las personas, no solamente de acuerdo al daño que tuvieron, Claro. sino de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo al número de su familia, a otros parámetros. Y ahí vino la primera pelea fuerte, porque los pudientes se nos echaron encima. Claro. Obviamente ellos eran los que más perdieron, Obvio, pero no lo que más necesitaban. pero no los que más necesitaban. De ahí salió un proyecto bien bonito, que ya cuando las cosas habían pasado, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, chicos. Pancito. Nos hizo tiempo el Pancito de pan. cereal. Siga, por favor. Este es sin azúcar. Ya sé que de pronto se... Sí, es sin digamos, azúcar. sin azúcar. Quesito, mozzarella, perdón. Sigan, por favor. No, sigue, no, sigue. Bueno, les estaba contando antecedentes, les decía que eso puedo decir, porque la formación misma del instituto yo no participé, entonces ahí es historia de ustedes. Ya en Paute nos cayó el Josefinazo, les estaba diciendo, y ahí tuvimos que hacer algunas cosas y prepararnos en los hechos. Una fue la administración del dinero. Y para eso fue esta calificación que hicimos. Y la otra fue la organización. Pero la organización de una población que nunca había oído esa palabra. Paute para los pauteños era el centro poblado. La periferia, ¿qué sería? No le consideraban. Y en los campamentos fue la gente de la periferia la que les alimentó. Eso fue un rasgo bien importante para ir formando otra incluso identidad que ventajosamente sí está funcionando. Y ahora hay ferias locales, ya está, sí funciona. Pero les decía que dinero para la reconstrucción de Paute no faltó, sobró, pero la administración fue espantosa. Hubieron cosas como un préstamo que hizo el Banco de la Vivienda a los damnificados. Y con el tiempo se pidió que no cobren ese dinero. Y los damnificados pusieron la primera cuota que debían pagar al Banco de la Vivienda para hacer un plan de vivienda para las personas que no perdieron nada porque no tenían. Entonces sí se levantó la solidaridad. Eso fue bien interesante. En ese lío manejábamos bastante plata, pero teníamos que salir por razones. Después salir por Ricaurte y llegábamos a Cuenca. 3 horas se hacía en el mejor de los casos, porque si había 2 camiones que se iban en sentido contrario, hasta que peleen los choferes y todo eso era Otra hora más. otra hora más. Y llevábamos dinero, porque teníamos que sacar de los bancos aquí de Cuenca y lo que sobraba venir a depositar acá. Muchas cajas de dinero en sucres.
Claro. Y entonces ahí dijimos, tenemos que armar alguna cosa local en Paute para que se administre el dinero, porque eso no podemos hacer nosotros. Y se nos fue ocurriendo algunas cosas, pero no teníamos mucha seguridad. Los compañeros de los Ríos tenían un banco, no me acuerdo el nombre del banco. Con paciente decidimos ir a visitar, entonces nos mostraron ahí cómo funciona el banco, todo. Pero hubo un problema posterior. El primer banco que quebró en el feriado bancario fue el de ellos. Ahí decidimos armar una cooperativa. Y ahí otro problema. Unas fechas antes había pasado mi cooperativa por Paute, pero ahorcándoles a la gente y llevándose toda la plata. La gente no quería saber nada de cooperativas. Un banco, imposible, no había fondos para hacerlo, era imposible y nada se iban a dejar hacer. Entonces ahí fuimos pensando en la cooperativa. Fue bastante difícil reunir los primeros 100 para que se haga la cooperativa, pero bueno, se hizo. Y una de las cosas, como les decía, la institución nuestra es de educación y siempre hemos hecho eso. Ahí en Paute hicimos unos talleres, teníamos unos talleres interesantes. Hacíamos muebles de madera, vitrales, forja. La Catedral de Santa Elena tiene los vitrales nuestros y algunas iglesias por aquí. Pero era un centro de educación, de formación. Claro, producían, pero con un proceso educativo interesante. Y ahí fue el primer intento de legalizar algo de la educación. Nos reunimos, vinimos a la dirección de educación, nos dieron los formularios, los formatos, llenamos los formularios de los formatos. Primero no nos respondía, ya los viajes para ver qué pasaba. Hasta que al final está rechazado. ¿Y por qué está rechazado? Todos los instructores de ustedes tienen educación de 4º nivel. Eso no es para mi instituto. Mi instituto tiene que ser de otro tipo. Ustedes nos van a dañar y no logramos legalizar. O sea, por estar sobrecapacitados. Claro. Sí. Y eso querían hacer en Paute, ¿no? Claro, en Paute sí. Estos talleres que teníamos donde hacíamos capacitación, queríamos legalizar para que tenga un título, claro. Pero no nos permitieron. Bueno, con la formación de la cooperativa, allí sí que la educación fue seria. Discutíamos en todos los sitios. Y también en ese tiempo andábamos llevando la plata en los carros. Estábamos tan mecanizados que era... Y el plan de educación cooperativa pasó algunas etapas. Primero hicimos solo nosotros, después de algún rato hicimos con la Universidad de Cuenca, después hicimos con la Politécnica Salesiana, que fue el que más duró y todavía hay el contacto con él. Y era una cosa interesante, porque cuando terminaban la carrera, se graduaban en universidades, en los auditorios de la universidad. Y venían las familias del Oriente, de Cañar, de los sitios elegantísimos, al grado del hijo, de la hija. Orgullosísimos. Orgullosos. Y probablemente el primer título de la familia. Claro. Eso fue bien bonito. Lo principal que hicimos, Richard participó bastante en ese proceso, fue la educación. Con la Universidad Salesiana hicimos un diplomado en cooperativismo y ese fue el primer paso hasta que se estructuró la educación cooperativa en la cooperativa.
principio era SECA cooperativa, el SECA tenía la mayor parte, pero ya con el desarrollo de la cooperativa ya tomó de sus manos la cooperativa. Y en esa ¿El SECA no es parte de la cooperativa? parte no. Los miembros del SECA, claro. Es otra línea. Es que la estructura de la cooperativa no permite, no son socios. Es así en grandes líneas nuestra participación en ese proceso. Y ahora como están calladitos, mejor. ¿Y cuándo nace este tema de ya hacer el instituto? ¿Usted estuvo en esas? En el instituto yo ya no estuve. Eso, bueno, Hernán Pacientes y Richard participó Claro. en toda la formación. Pero un poco la idea de personal suya de tener un instituto, personalmente, ¿qué es lo que usted esperaría del ISTEPS? Iván, con todo su recorrido, desde al ser fundador de la Jardín, que va muy de la mano, somos parte de la Claro. Jardín, ¿cuál sería así como su visión para el instituto? Con mi compañero le conversaba que nuestra formación, ese es el SECA, ha sido siempre la educación, pero una educación popular, una educación diferente, absolutamente desligada de la educación tradicional, una educación que rescata los saberes, que se dialoga, un diálogo de saberes llamábamos nosotros. Eso sí quisimos legalizar, como les cuento, pero nos fue imposible. O sea, la intención de hacer un instituto fue vieja. Yo creo que lo que favoreció la formación de este instituto es que detrás estaba la cooperativa y ya la cooperativa con alguna fuerza económica, porque nosotros no logramos hacer eso. Y como usted dijo, de una formación de aprender haciendo, ¿no? Ese era lo que les irritaba en la dirección de educación. No cabía esa idea. No. Están locos. De hecho, para que, como solemos ver, que los títulos no solo sean como que meramente, podríamos decir, teóricos, ¿no? Cosas que a veces suelen estar en las universidades, sino que sea algo mucho más asentado en la vida real, que tenga un impacto directo también en la producción, en cómo ellos también pueden ejercer, ¿no? Determinadas actividades para la subsistencia y el mejoramiento de su calidad de vida, ¿no? Algún rato hay que dedicarse a hacer, recoger las tesinas, llamábamos, que hacían las personas que se educaban, porque realmente era su vida. Pues. Había cosas lindísimas ahí. Podían estar escritas con faltas de ortografía, con mala letra, pero el contenido era mucho mejor que las tesis que producen las universidades, porque tenían vida. Deben estar en los archivos del SECA todavía, ¿no? Pero fueron bien importantes. Claro, y aprobada la tesis, tenían el respaldo de la universidad que les daba un reconocimiento. Pero no era un reconocimiento o era un título. No les daba. Era como un reconocimiento. Un claro, por eso acá ya pueden, como que ahí se Claro. pueden sacar el título que a la larga les sirve un poquito para ir a elaborar. Pero igual era súper importante en esa época para ellos conseguir la certificación de la universidad. Pero Siga. había cosas interesantes. Algunos para ser bien hechitos. Sé que le estén haciendo. Y era clarito. No. Sí. Decía que esta parte, esta forma de querer ser una educación diferente, sí nos trae a nosotros en la elaboración de nuestro plan estratégico, de nuestras propias estrategias,
quiebre, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos ser una educación diferente a la tradicional, ser una educación popular, pero los estándares de ciertos temas que los organismos de control le piden al instituto no nos dejan, o sea, no nos permiten de pronto tener procesos que se adapten más a lo que nosotros quisiéramos. O sea, es justo la semana pasada que había un taller con los compañeros, decía, nosotros criticamos al sistema, pero finalmente estamos siendo parte del sistema. Y por otro lado decíamos con Natani, decíamos, bueno, pero si es que en cambio no vamos a ser parte del sistema, deberíamos seguir siendo un instituto de formación, más no un instituto superior. Entonces es como pensarnos hacia dónde queremos ir realmente, porque si queremos ser un instituto superior, debemos cumplir con algunos temas sí burocráticos, otros sí son muy buenos, pero más es como atender hacia el otro lado, a estar no dentro del sistema, sino a realizar todo ese bagaje de experiencia y conocimiento que se creó en la cooperativa, que es muy diferente, es muy diferente en realidad a los temas que uno está acostumbrado. Y es complejo. No, es complejo, pero hay formas. Nosotros lo que hemos hecho, hemos respetado la institucionalidad que se puede llamar así, pero el método. Si usted parte de la vida de la gente y hace que se desarrolle esa experiencia, es un método que no tiene la academia. La academia impone cosas. Y acá tiene que irse creando. En vez de contarles la historia de no sé cuántos, de nuestro héroe niño que le han volado los brazos y las piernas, bandera en la boca, ha gritado "Viva el Ecuador". Ni había señas del Ecuador en ese tiempo. que había muerto en el hospital. ¿Por qué no hacerles contar cómo viven, qué es lo que pasa, cuáles son los conflictos en su comunidad, en su familia? Y recogiendo de abajo la experiencia. Y eso no tiene por qué objetarlas. Si en historia hacemos así, ya cumplimos el pensamiento que ustedes nos proponen. Pero no es puro. Es como darle ese valor agregado, cumplir lo mínimo Sí. para ser parte de la institución, pero darle ese valor agregado que nos hace diferentes. Y creando nuestros propios métodos. Exacto. Claro. Yo creo que sí, es complejo, pero se puede Sí, se lograr puede. mientras se sepa que ambas cosas son importantes. Y crear más al fin y al cabo, porque no solo este valor agregado también se traduce en que si ya se hace o se formaliza un instituto de este nivel que tiene un aval académico y a su vez se basa también en otras maneras que no son muy cercanas o quieren criticar también la manera tradicional de hacer las cosas. Esto también sirve de ejemplo, ¿no? Para poder compartir también este sistema educativo también y hacer que, bueno, en un futuro tal vez esto vaya cambiando, ¿no? Pueda ser un poco más disruptivo y tenga un poco más de cabida, ¿no? Y la otra cosa es que la gente le sienta propia, Claro. porque no se abre. Ahí me estoy acordando de Shumira. El Banco Central nos dio un dinero para créditos a los productores de cacao y se manejaba el SECA ese dinero. Pero para andar por esos cerros, el Banco Central nos dio carros, teníamos 2 carros del Banco Central, con la placa diplomática, entonces andábamos ahí. Banco Central. Yo soy Claro. Del ¿Y FMI. por qué no vamos a aprovechar eso? Claro. Si el Estado quiere dar becas para que estudien en el extranjero, que den pues. El lío es con qué cabeza va el señor a la beca. Esto también es bueno. Que busca y cómo quiere regresar. Y cómo quiere regresar. Aprovechar lo que se da, pero en verdad si es que nosotros implícitamente vamos generando en la gente esa identidad que sería
Y un criticismo además, Exacto. porque si él es una persona que ya está formada en los valores también del cooperativismo, la de la economía popular solidaria, y bueno, esa persona fuera, se iría también, no sé, a sacar su PhD, su magíster allá en el extranjero, Que vaya, lo pues. importante es que no tenga esa visión de, bueno, yo aquí voy a sacar, porque cuando vuelva a mi país, o ni vuelvo, y voy a seguir explotando y recreando estos patrones, no solo capitalistas, sino de dominación, ahí tendríamos un problema. Sí. Ahora que se vayan allá y que obviamente, pero con estos valores vuelvan y quieran recrear para hacer pues un cambio y un impacto, digamos, en la sociedad Y es un impacto con comunitaria. conocimiento, con bases, con una estructura. Viene aprendiendo tantas cosas que podría aplicar acá. Entonces realmente es en las bases en donde nosotros tenemos que generar ese... Yo he visto, ¿no? En la política les apoyo a los de la Revolución Ciudadana. No estoy en ese movimiento, ni quiero estar, nunca he estado. Pero al recorrer los cantones, compañero Iván, ¿se acuerda lo que discutimos? Es una cosa que llega, porque están ahí, y además pueden discutir. El lío actual es un lío bien complejo. Chuta, porque como que la computadora va sustituyendo al cerebro, y eso es bien complejo. ¿Cómo hacer razonar a la gente? ¿Qué razona? Y eso va a ayudar al país, porque si la gente razona, no voto por no voto. Si ya vive haciendo, si ya sabe cuáles también las implicaciones de una política neoliberal, no solo en teoría, sino en la práctica. Es que en la práctica se está dando. Claro. El mismo lío de la migración es un lío del proceso que estamos viviendo. Siempre ha habido migración a la costa, pero este es un proceso de la globalización. La gente tiene que entender cómo les está afectando. Porque parece que fuera una cosa de afuera. No, en la casa está afectando. Y esa es la educación que entienda. Esa es una educación emancipadora. Sí. Del pensum. Yo tengo una pregunta. Claro. En el momento que ustedes crearon la cooperativa, evidentemente empezaron desde las bases, desde pequeñitos, etc. ¿Cómo fue la gestión tanto de las personas, que es la más importante y la más compleja, como luego el tema de la gestión de poder ser una cooperativa sustentable, sostenible en el tiempo? ¿A qué le atribuye usted que fue ese momento de pasar de poder desaparecer a pasar a ser sostenibles y encima con esa filosofía en las personas que hasta hoy se guarda, digamos? Bueno, ahí una de las cosas es que nos enseñó a nosotros y a la gente de Pauta, donde nació la cooperativa, fue la administración en tiempos de la Josefina. Porque les contaba a los compañeros que hubieron instituciones que devolvieron el 100% del dinero. Y nosotros dimos cuentas en una gran asamblea que se llamó en Pauta, hasta del último centavo. Me acuerdo que llegaban algunas ayudas, los zapatos no eran pares, llegaban solo uno. Zapatos que no fueron pares, tantos. Les dimos eso, y eso generó confianza en una población que no había tenido ese tipo de ayudas. Fue la primera cosa. Después, la presencia de Hernán, sí, eso es real. Él como cura afrontó, se puso de frente de todo el proceso. Eso ya les dio más confianza. Y les contaba que antes había pasado una cooperativa por Pauta llevándose el dinero, entonces no querían saber nada de cooperativas. No había confianza. No había. Pero fue la confianza en Hernán y en el SECA lo que hizo posible Nunca pensamos que se iba a hacer la cooperativa lo que es ahora. Primero fue pauteña.
La segunda oficina fue Pucará, y de ahí se hicieron otros de Gualaceo. En el tercer plan estratégico de la cooperativa se habla de la región como una aspiración, la región. Entonces pensábamos ir armando así el proceso, pero se fue. Tengo una pregunta, o sea, que va a tener un poco lo que mencionaba Patti. ¿Cómo hicieron, o sea, una vez que la cooperativa ya fue creciendo, para no desviarse, porque ya se va sumando más personas? ¿Y cómo hicieron para que incluso ahora con el tamaño y el alcance que tiene la cooperativa, cómo hicieron para poder mantener su filosofía? Porque el método para llegar a esto puede ser muy diferente, pero ustedes lo fueron manteniendo con el tiempo, a pesar de que se vayan sumando más y más personas. Bueno, eso ya más pueden contestar Juan Carlos, los que se quedaron. Nosotros le acompañamos un buen tiempo hasta que tomó fuerza y ya allí le dejamos que se vaya. Y además tenía toda la fuerza para irse solo. Pero una de las cosas es la educación cooperativa. Es que se sigue discutiendo en cada uno de los sectores. Entonces la gente le va tomando como suya, si puede dar una opinión sobre el manejo de la cooperativa, sobre que no le gusta el funcionario tal, sobre problemas que han habido y hay eso, no hay, pero si tiene opinión sobre eso, le siente suya. Entonces eso es importante. Se siente escuchada. Claro. Escuchada. Sí, con la misma creación del instituto también ya estamos respondiendo un poco de que la educación realmente es lo que hace mantener también esta identidad, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, si vos te dices ser cooperativa y no estás inculcando estos valores o solo te estás centrando en las ganancias, ¿qué te va a diferenciar de un banco, no? Justo hacíamos una analogía la semana anterior también estos talleres que decían que la Jardín está intentando, ojalá que sea ese el tema en algún momento, formar ciudadanos, porque por ejemplo por hoy tenemos Jardín Esperanza, que es el inicial. Nos faltaría la escuela, que hoy por hoy no tenemos, el bachillerato, tenemos una alianza al colegio que tiene FEP, solidaridad. Sí. Luego sale pues al instituto, y Dios mediante ojalá en algún momento podamos ser un instituto superior universitario, para también, o sea, sería como una formación de ciudadanos, entonces sería tan interesante, pero nos faltan la escuela y el colegio. Otra vez, Porque es complejo, Iván, también cuando muchos estudiantes llegan al instituto con otras formaciones. Sí. De hecho, desde los colaboradores, porque venimos formados finalmente desde el sistema. Entonces, esa partecita, ese quiebre de pensamiento, de conciencia crítica, es lo que nos ha hecho un poquito complejo. Y también el segmento de nuestros estudiantes también es complicado. Poca accesibilidad a la tecnología, de pronto vienen de bachilleratos también a distancia, que la educación también es bastante light, por darle algún nombre. Sí, no es una tarea fácil. Si no hubiera habido la Josefina, no habría Jardín Azuay. Se aprovechó ese momento complicado y eso hay que aprovechar, porque momentos de ese tipo nos vienen a cada rato. Y el sistema es fuerte, pues no es que sea fácil cambiarle al sistema, y la gente está educada en el sistema, tiene valores del sistema. Romper los valores no es fácil, pero cuando se va demostrando en los hechos, cosas tan simples como estas. El J. Lloré, a través del Consejo Provincial, plantea 1 millón de árboles. Oye, has consultado a la gente. Chuta, te has puesto a conversar. 1 millón de árboles. ¿Y dónde vas a sembrarlos en una provincia de minifundio?
con cercos, porque no te van a dejar en minifundio sembrar. Conversa con la gente, necesitamos arborizar, darles educación sobre lo que significa un árbol. Claro. Y que ellos mismos planten, si no llegan al millón, que no lleguen, pues. Pero que los cuiden también. Pero le cuidan, y ahí hay educación. Claro. Y así tiene que ser el debate sobre hechos reales, sobre cosas de la vida. Una cosa es venir, plantar y irte. Ya. ¿Quién sabe si vive el árbol? ¿no? Bueno, a llenar de pinos cajas, entonces. Lindo, Sí, sí. llenaron de plantaron árboles. Cumplir. Ya. De hecho, hay aquí un lugar de, ¿cómo se llama? Donde, para jardines de Llanuncay, creo que es donde reciben a los difuntos y hacen estos temas. Ellos al año hacen que usted plante un arbolito en uno de los parques y le da un significado Camposanto mayor Santana. porque ese arbolito es, digamos, en honor a su ser querido, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de plantaciones, pero con un sentido y la gente va a cuidarles porque obviamente Ah. como es su ser querido los riega, los va a ver y crecen full. Entonces, hasta Es en otra eso es cosa. otra cosa. Sí, sí, es que es diferente. sentido. Es darle sentido. Es darle. Exactamente, es darle sentido. Sí, es en las cosas más simples donde hay que irse fijando. Bien serios cambiar el país, pero no cómo nos ganan. Claro. Pero algo en la cabeza se ha de ir cambiando. Todo suma. No parece a veces que todas las cosas, acciones que hacen no suman, pero todo va sumando. No, muchas gracias. Así está. Sí, la mermelada sin azúcar. Sí, Nada, estoy en contra del concepto de mermelada. este ha sido de mi grupo entonces. No le gusta el café. Ay, no sabe nada con azuquitas. Yo nunca he probado. La tecnología, que cada vez se va haciendo más difícil para la gente pobre. Mira que ya están cerrando los infocentros en las parroquias, en los sectores, porque habían en los sitios más remotos, habían unos infocentros más o menos, pero la gente se iba familiarizando. ¿Cómo va, pues? Antes de que siga. Ya llegó Richard. La computadora, la información es el saber. Y comienza a descuidar el saber popular, el saber de la vida, el saber de la gente. Ahí es un conflicto, y es un conflicto bien complejo, que no van a resolver las universidades. Las universidades ya se fueron por ese camino. Hagan las tesinas, hagan que les aprueben. Las publicaciones. Las publicaciones, ya mientras más publicaciones hagan mejor. Y lo que está pasando, cómo la gente está aguantando esta cosa horrible que estamos viviendo. Porque está viviendo, se está aguantando, no es solo la migración. Ese es el saber que necesitamos, ese es el que nos va a salvar, la computadora no nos salva. Y allá el instituto. Y dicho eso, me doy. Yo eso. Ya estoy. Muchas